Ya que vimos un poco más a detalle qué son los modelos de agentes, vamos a compararlos con otras formas de modelación. En particular vamos a compararlos con la modelación basada en ecuaciones, que con esto me refiero a un modelo construido a partir de una ecuación o una expresión matemática. Por ejemplo, esta que les pongo aquí, que es el modelo de presa-depredador del octavolterra, que describe un sistema algo así, con estas oscilaciones de presa y depredador. Y nosotros podríamos hacer también un modelo de este mismo fenómeno pero con modelación basada en agentes que se podría ver algo así, como una simulación y a partir de eso obtener el comportamiento de la población. Vamos a ver algunas diferencias entre estas dos aproximaciones de modelación. Aquí les pongo una lista de varias de las diferencias que vamos a ver una por una. Entonces, una primera diferencia es que en los modelos basados en agentes uno puede modelar a elementos o agentes que sean heterogéneos. Uno generalmente en los modelos basados en ecuaciones pues hace el supuesto de que sus elementos son homogéneos. Por ejemplo, si yo tuviera estos borregos, uno supondría que todos son como clones, todos se comportan igual, todos tienen las mismas propiedades. Por ejemplo, uno supone que todos van a tener la misma tasa de reproducción y dejar el mismo número de descendientes. Sin embargo, en el modelo basado en agentes, uno podría quitar ese supuesto y hacer agentes que tengan propiedades distintas entre ellos y, por ejemplo, que unos tengan mayor tasa de reproducción que otros. Otra diferencia está en cómo se representa el tiempo y algunas variables. Los modelos de agentes pues son simulaciones computacionales que uno hace iteraciones discretas de los eventos. Entonces el tiempo en los modelos de agentes va a ser discreto. Vamos a tener pasos del tiempo. En cambio, pues los modelos basados en ecuaciones uno puede hacer modelos tanto continuos como discretos, lo cual puede tener pues ventajas en ciertos contextos. En cómo modelamos algunas variables también vamos a ver reflejado esta distinción entre discreto o continuo. Por ejemplo, en un modelo de poblaciones, en un modelo de agentes uno simula a cada individuo solito. Entonces el número de individuos va a ser un número entero. Yo podría tener 5, 3, 1 o 0 individuos, lo cual tiene sentido en el mundo real. Esto lo podemos contrastar con una versión de un modelo basado en ecuaciones que sea continuo. En este caso tendríamos una población, sin embargo al ser continuo nuestra población podría tomar pues cualquier posible valor en los reales. Algo que podría pasar aquí es que yo podría tener 0.5 individuos o 0.0001 individuos, lo cual en el mundo real no tiene mucho sentido. Y por ejemplo, en ese tipo de simulaciones nuestra población podría llegar a un valor menor que uno, sin embargo después recuperarse. A este que puede ser un problema, pues se le ha llamado también como el problema del nanolobo, ¿no? Que uno tendría pues 0.000000 lobos. Sin embargo, pues eso en la realidad no tiene mucho sentido. Bueno, y en un modelo de agentes nosotros podríamos quitarnos ese problema, ya que nuestra población al ser discreta, pues cuando llega al cero ya no se recuperaría, ya no tendríamos agentes que se reproduzcan. Entonces en algunos contextos puede ser beneficiosa esta aproximación y en otros pues la continua. Otra diferencia es que los modelos basados en ecuaciones, pues uno los describe con herramientas matemáticas, con ecuaciones, por ejemplo, ecuaciones diferenciales, como las que tenemos aquí. En cambio, los modelos de agentes uno los describe con reglas sencillas y con pseudocódigo. Se podría ver algo como lo que tenemos aquí. El código de NetLogo, como es muy literal, pues se puede leer de manera fácil, casi como un pseudocódigo. Entonces uno pone pues reglas que son relativamente sencillas y así describe su modelo. Sin embargo, aquí también puse que los modelos de agentes también pueden incluir ecuaciones, ¿no? No quiere decir que uno nunca se va a encontrar una ecuación. Algunas veces, para describir el comportamiento de los agentes, pues es más fácil representarlo esto con una ecuación. Uno se ahorra pues muchísimo código y lo representa de una mejor manera, de una manera más eficiente. Otra diferencia pues es que los modelos de agentes requieren que uno conozca cómo se comportan los individuos, los elementos individuales de nuestro sistema. Para el modelo de presa-depredador yo debería saber cómo se comportan las presas y cómo se comportan los depredadores. Por ejemplo, saber que los borregos comen pasto y que ganan energía de eso, que los borregos se reproducen con tal tasa, que los lobos comen a los borregos y pues que los lobos se reproducen. Y a partir de ese conocimiento que yo tengo de cómo se comportan estos elementos, pues yo construyo mi modelo y puedo estudiar su comportamiento global o el comportamiento agregado del sistema. En cambio, los modelos basados en ecuaciones, pues uno no tiene esta primera parte, uno no le importa lo que hacen los individuos en sí. En cambio, los modelos basados en ecuaciones, uno no se fija en los individuos, uno se fija más bien en los patrones agregados que uno quiere modelar. Uno se fijaría en cómo se comportan las poblaciones
y a partir de eso construir sus ecuaciones que describan ese comportamiento, por ejemplo oscilatorio en este caso. Entonces aquí nos fijamos en variables que ya son agregadas, ¿no? Nos fijamos en las poblaciones. Estas ecuaciones no describen individuos, sino que describen poblaciones, algo agregado. En cambio, en los modelos de agentes nosotros describimos tal cual a los individuos. Algo relacionado a esto es que, bueno, como en los modelos de agentes nosotros modelamos a cada individuo tal cual, pues uno además de tener la información global de cómo se comporta nuestro sistema pues agrupado, también puede tener información a escala individual. Por ejemplo, si nuestros agentes tuvieran un grado de energía, uno podría saber cuánta energía tienen nuestros agentes. Entonces uno puede tener información adicional a escala de los individuos. En cambio, en los modelos de ecuaciones, como no tenemos individuos, pues uno solamente pues ve las variables agregadas del sistema. Dadas estas cosas que les mencionaba, los modelos de agentes muchas veces se dice que son una aproximación de modelación bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba. Eso porque pues uno inicia desde las escalas más pequeñas y a partir de ello trata de entender escalas que son superiores. Entonces uno parte de abajo y llega a escalas superiores que están arriba. Esa es un poco la idea. Y en contraste a eso se suele decir que la modelación basada en ecuaciones es una aproximación top-down, donde pues no hay esta parte de abajo, uno no le importa la parte de abajo, sino que uno se fija en los patrones globales y esos son los que guían su desarrollo del modelo. En este caso uno se fija en los individuos y eso guía nuestro desarrollo del modelo hacia arriba. Sin embargo, aquí uno pues se fija directamente en el patrón agregado y eso es lo que guía sus decisiones sobre cómo modelar el sistema. Otra diferencia es el aspecto espacial. En un modelo basado en agentes, uno integra tal cual un ambiente que es el espacio donde interactúan los agentes. Entonces, pues el espacio ya está dado y uno puede fácilmente explorar procesos donde el espacio es relevante. Sin embargo, estudiar ese tipo de procesos en modelos basados en ecuaciones, pues sería más difícil. A las ecuaciones básicas del octavolterra, por ejemplo, yo tendría que agregarles nuevos parámetros que representaran esa parte de la migración. Y además de eso, yo tendría que acoplar quizá varias de estas ecuaciones para representar el movimiento en el espacio. Entonces ya se convertiría en un modelo pues más difícil de analizar y pues tendría ya también muchos más parámetros y requeriría pues un tipo de análisis muy distinto. También otra diferencia es que en los modelos de agentes es relativamente fácil integrar la aleatoriedad, mientras que en los modelos basados en ecuaciones pues a veces es más difícil. Por ejemplo, aquí yo podría tener este código que representaría un modelo de agentes sin ningún elemento estocástico. Y yo lo que haría para aprender de mi modelo sería pues correr simulaciones y luego pues analizar esos resultados. Y ya, podría aprender cómo se comporta mi sistema. Este sería mi flujo de trabajo. Si yo tuviera las ecuaciones deterministas de mi modelo de ecuaciones, yo lo que podría hacer para aprender del sistema sería hacer algún tipo de análisis, por ejemplo, analizar la estabilidad del sistema, construir su espacio-fase y con eso ya aprendería sobre mi sistema. Si yo quisiera agregar aleatoriedad, en el caso del modelo de agentes, yo podría agregar un poquito de código y pues sin mucho cambio yo podría analizar de la misma manera mi modelo, hacer experimentos ahora con ese nuevo parámetro, con ese nuevo cambio que yo hice y luego analizar esos resultados y aprender de mi sistema. En cambio, en un modelo basado en ecuaciones, si yo quiero integrar la aleatoriedad, tendría que modificar profundamente pues mi expresión y mi aproximación. Yo podría agregar quizá un poco de ruido a mis ecuaciones, pero también tendría que cambiar mi perspectiva de pensar en todas mis variables ahora como variables aleatorias que tenían que tener asociada una distribución de probabilidad. Y mis herramientas que originalmente yo usaba para el caso determinista, pues ya no me serían muy útiles. Ya no podría usar las mismas herramientas porque estas están basadas en ciertos supuestos. Tendría que utilizar nuevas herramientas completamente. Entonces se podría convertir en un problema totalmente distinto. Esas son algunas de las diferencias que hay entre estas dos aproximaciones de modelación. Sin embargo, yo quiero resaltar que estas no son aproximaciones de modelación que estén peleadas ni nada por el estilo. Más bien son aproximaciones que son complementarias entre sí. Unas brillan en algunos casos, otras en los otros, y en realidad uno aprende más cuando las integra las dos y cuando desarrolla un modelo de una y luego desarrolla uno de otro y ve en qué sí coinciden y en qué no. Entonces no hay ninguna que sea mejor que la otra, simplemente son distintas. Y en general, no solamente los modelos basados en ecuaciones, sino también cualquier otra forma de modelación o también la experimentación empírica son complementarias a la modelación basada en agentes. Justamente para saber si lo que yo estoy modelando sí tiene sentido, pues uno necesitaría experimentación empírica para poder validar eso. Entonces, pues la modelación de agentes se debe complementar siempre con otras aproximaciones. Bueno, si es posible, si no, pues ni modo. Y aquí nada más para redondear,
¿Cuándo sí sería recomendable utilizar un modelo basado en agentes? Bueno, en primer lugar, cuando nuestro fenómeno evidentemente se puede describir como el resultado de las interacciones entre varios elementos. Justamente ya vimos que esto es la idea básica del modelado de agentes. Entonces, si tenemos algo que sospechamos que se puede escribir así, entonces posiblemente un modelo de agentes sea útil. También podría ser útil un modelo de agentes cuando queremos representar a agentes que son heterogéneos. Y bueno, adicionalmente también cuando queremos representar explícitamente el espacio, o queremos estudiar un proceso espacialmente explícito, o también cuando queremos hacer representaciones complejas de eventos en el tiempo. Por ejemplo, si yo quiero simular que pase algo durante 3 iteraciones y luego dos pasa otra cosa y luego otras tres otra, pues los modelos de agentes pueden hacer ese tipo de itinerarios bastante complicados de una manera bastante amigable. Y bueno, también cuando los agentes interactúan con su ambiente de manera compleja, también los modelos de agentes son útiles. Y bueno, ¿cuándo no sería muy útil utilizar un modelo de agentes? Pues cuando tenemos muy pocas variables. Cuando tenemos pocas variables, un fenómeno se podría aproximar con otras herramientas con las cuales podríamos aprender quizá muchas más cosas que con un modelo de agente. Y bueno, también si tenemos muchos agentes, pero estos son homogéneos y no interactúan fuertemente entre ellos, entonces también es posible que no aprendamos mucho usando un modelo de agentes y que haya otras aproximaciones de modelación más útiles. Y los modelos de agentes también tienen varias limitaciones, no son perfectos ni nada. Uno de ellos es que son costosos computacionalmente. Cuando uno tiene modelos chiquitos, bueno, pues eso no es ningún problema. Sin embargo, cuando uno hace modelos cada vez más grandes, pues uno requiere muchos más recursos computacionales y se va haciendo más lento. Uno va a requerir más recursos computacionales, usar una supercomputadora y todo eso, lo cual pues es una limitante. Otra complicación es que estos son modelos muy flexibles y dada esa flexibilidad puede uno crear modelos gigantescos que al final se conviertan en algo que sea muy difícil para implementar, para parametrizar, calibrar y analizar. Uno podría crear un modelo que sería corto y fácil de entender, como algo que tenemos aquí, tener pocos parámetros y bueno, es un modelo entendible. Sin embargo, dado que los modelos de agentes son muy flexibles, uno podría decir, ¿qué pasa si ahora le meto esto y que le meto esta otra cosa y esta otra cosa? Entonces al final podríamos terminar con un modelo bastante complicado, muy largo. Cuando tenemos código cada vez más grande, habría más errores que checar, que revisar, más bugs por ahí. Entonces se hace más difícil mantener y crear el modelo. Y por otro lado también el número de parámetros que nosotros metemos en nuestro modelo crecería muchísimo. Y cuando uno tiene muchísimos parámetros, pues ahora, ¿cómo los exploro, no? Tengo muchísimas más combinaciones posibles. Entonces, ¿cómo exploro esto de una manera sistemática y sin tardarme una infinidad de tiempo? Y además, considerando que generalmente uno solamente tiene recursos computacionales limitados. Entonces, aunque la gran flexibilidad de los modelos de agentes es algo que puede ser muy positivo, también puede convertirse en algo negativo, dado que puede hacer que explote nuestro modelo y se haga algo, pues, muy complicado. Y también relacionándolo con lo que decíamos de la utilidad de los modelos, uno podría hacer un modelo súper complicado, con muchísimos elementos, considerando todo, que sea muy realista y apegado al mundo real. Sin embargo, como veíamos, un modelo de ese tipo pierde su utilidad. Uno ya no sabe ni qué es lo que está afectando a lo que está viendo, entonces uno ya no aprende nada de ese tipo de modelos, como el ejemplo del mapa a la escala 1:1, que se convertía en algo inútil. Entonces un modelo de agentes también puede convertirse en algo de lo que ya no aprendamos nada. Y una última limitante pues es que uno requiere el conocimiento sobre cómo se comportan y cuáles son los mecanismos a nivel individual de un fenómeno. Y muchas veces pues eso no lo sabemos. Nosotros podemos ver algunos patrones y quizá los veamos y qué interesante, sin embargo podríamos no tener ninguna idea de qué es lo que está debajo de ello o qué es lo que está ocurriendo. Entonces pues la modelación de agentes ahí se queda totalmente corta. Sin embargo, también los modelos de agentes es una oportunidad para explorar y hacer como pruebas de concepto a ver si un mecanismo que nosotros nos inventamos, si podría o no en principio generar los patrones que nos interesan.